Bueno, cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer entonces continuando con el circuito, vamos a hacer la simulación de nuestro circuito de Multisim Live. Entonces venimos acá donde dice crear circuito. Y nos vamos a remitir entonces a observar el circuito que vamos a hacer. Una bobina, al final tenemos una bobina, una resistencia y un capacitor. Vamos a sacar los componentes, una resistencia, sacamos el capacitor y sacamos la bobina o el inductor. Primero va la bobina, después va la resistencia. Vamos a montarlo como nos lo están sugiriendo. Vamos a hacer un zoom un poco con el scroll del mouse y este es el circuito propuesto. Entonces vamos a conectar los elementos y los hemos conectado. No olvidar colocarle la tierra a nuestro circuito para que el simulador sepa dónde tomar los puntos de referencia para hacer sus cálculos. Actualizamos los valores, la bobina es de 80 milihenrios, damos doble clic sobre ella, acá le ponemos 80 milihenrios, la resistencia es de 390 ohmios y el capacitor es de 270 nanofaradios. Listo. Siempre que nosotros estemos trabajando un circuito en paralelo, es importante recordar que debemos nosotros colocar una fuente de corriente variante en el tiempo. Si es un circuito en paralelo resonante, siempre es una fuente de corriente. Y si es un circuito resonante en serie, se debe colocar una fuente de voltaje variante en el tiempo. Ya hecho nuestro circuito, lo que vamos a venir acá es a donde están las señales, los instrumentos de medición. Vamos a medir voltajes, vamos a colocarlo acá y lo vamos a escoger periódico. Ya teniendo esto, que no nos demoramos mucho construyéndolo, venimos acá donde dice, en vez de interactivo, venimos donde dice ACS With y le vamos a dar play a la simulación. Cuando le damos play a la simulación, él se remitirá a hacer la medición de las señales que están presentes. Aquí nosotros necesitamos medir la fase, sino la magnitud. Entonces ya solo medimos la magnitud del voltaje del condensador en todo el rango de frecuencias, como lo observamos acá en el eje X. Venimos acá a la parte de abajo y la escala vertical a ustedes les va a aparecer en logarítmico, nos interesa es lineal. Lo colocamos en lineal. Si queremos nosotros podemos darle zoom all a todo y todo para que configure la mejor visualización. Si no lo hace, lo podemos aumentar un poco con el scroll del mouse y podemos ver la señal. Entonces la frecuencia de resonancia, vamos a hallar la frecuencia de resonancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de los cursores. Venimos acá donde dice cursors, le vamos a dar donde dice X axis y nos salen los dos cursores. Mientras tanto, si queremos podemos apagar, no, dejémoslo así. Tenemos los dos cursores y donde está la frecuencia máxima, que sería cerca de acá, el punto más alto, nos da 1 kHz. ¿Listo? Aunque esto sería pronunciar un poco más adelante, como por aquí, más o menos, 1,036 kHz. Esa sería la frecuencia de resonancia, porque la frecuencia de resonancia es donde tenemos la señal, el punto más alto, ya sea en corriente o ya sea en voltaje. Vamos a verificar con nuestros resultados si la frecuencia de resonancia está cerca a 1,036 kHz o 1036 Hz. Venimos acá y la frecuencia de resonancia nos da 1082,91 Hz. Lo que quiere decir que vamos por buen camino porque el valor simulado nos dio muy cerca al valor teórico. Nos dio 1036, acá nos está dando 1082. ¿Listo? Ya tenemos la frecuencia de resonancia. Ahora debemos recordar nosotros que las frecuencias laterales se toman con respecto aquí a la intensidad máxima que tenemos, que en este caso son 386.50 milivoltios. ¿Listo? Entonces, con la ayuda de la calculadora vamos a sacar el 70,7%, que sería
el 70,7% de la señal máxima. Tenemos entonces 386.50 y lo multiplicamos por 0,707. Esto nos ayudará a encontrar las frecuencias de banda lateral o las frecuencias laterales, que nos va a indicar las frecuencias de corte de lateral izquierda y derecha, para encontrar el ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté en 273 milivoltios a este lado hemos encontrado la frecuencia F1, y cuando estemos acá también a 273 milivoltios hemos encontrado la frecuencia F2. Entonces vamos a mover el cursor hasta llegar a 273 aproximadamente. Observamos que el cursor 1 cuando llega aquí a 273 es porque es el valor correcto. Entonces comienza a moverlo hasta que llega a 273. Bueno, dejémoslo ahí en 274, no tiene que ser tan exacto porque a veces es difícil configurarlo. Y el cursor 2 también debe llegar a 273, entonces sigo moviéndolo hasta que llega a 273. Este sí me quedó más cercano, 273. Y esta sería la frecuencia F1 de corte del lado izquierdo y la frecuencia F2 de corte del lado derecho, porque ha caído la señal máxima al 70,7%. ¿Qué quiere decir? Que desde acá hasta acá sería el ancho de banda. Aquí ya tenemos un delta X, y el delta X me da el ancho de banda de 1.54 kHz o 1541 Hz. Visualizando aquí el ancho de banda nos da 1512 Hz. Nuevamente estamos muy cerca de los valores, acá nos da 1540, acá nos da 1512, estamos muy cercanos de los valores teóricos, o sea, vamos por buen camino. Entonces ya hemos encontrado la frecuencia de resonancia y hemos encontrado también el ancho de banda. Nos piden también hallar el factor de calidad Q, que nos da 0,716. Y recuerden que anteriormente una forma de medir el factor de calidad es medir la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Entonces vamos a venir acá donde está ahora esquemático, venimos y podemos ya borrar esto por el momento. Vamos a ponerlo ahora en interactivo y vamos nosotros a medir ahora corriente. Aquí esta sería la corriente de entrada. La colocamos y acá vamos a colocar la corriente de salida. La corriente de entrada se debe colocar en periódica, recuerden que estamos trabajando una señal de corriente alterna, y acá también la colocamos en periódica. Y no olvidemos que ahora la fuente se debe configurar de acuerdo a la frecuencia de resonancia. Entonces, la frecuencia de resonancia, recordemos que es de 1082,91 Hz. Entonces acá venimos y la frecuencia de resonancia sería de 1082,91. ¿Listo? Esa sería entonces aquí. Corramos un poco esto para acá para que no quede tan montado. Y lo colocamos acá. Listo. Y vamos a darle entonces play a la simulación. Y observamos que tenemos acá la corriente de entrada y acá tenemos la corriente de salida. Recordemos que el factor de calidad simulado es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Entonces borramos acá, la corriente de salida es 508.25 miliamperios. No lo coloco los miliamperios porque ambas están en miliamperios y se van a cancelar. Entonces lo dejo así, 508.25 dividido 707.11. Le doy igual y veo que el factor de calidad me da 0,718. Y observamos que el factor de calidad me da de manera teórica 0,716. Quiere decir que aquí ya hemos comprobado todos los parámetros solicitados en el circuito, que era la frecuencia de resonancia, que era el factor de calidad y que era el ancho de banda. Entonces acabamos de hacer la simulación en Multisim y así de fácil y sencillo se hace para que puedan terminar este circuito y comprobar el funcionamiento de cada uno de sus circuitos. Espero que este video les sea de gran ayuda para ustedes para solucionar el circuito totalmente y comparar los valores teóricos con los valores prácticos. Muchas gracias.